Ahí ya me anoté ese sistema como para ver a ver de qué se trata. Bueno, entonces, la actividad o la práctica consiste en lo siguiente. Admitir. Consiste en lo siguiente. Nosotros estamos haciendo una suposición, ¿verdad? Tenemos una computadora, una PC, en una casa de familia que está corriendo un sistema operativo GNU Linux. Cualquiera. Debian si quieren, Ubuntu, Mint. Esta PC es utilizada por Carlos, María, Jazmín y Renata. Carlos y María son los padres de Renata y Jazmín. Y queremos ubicar los documentos de cada uno de ellos en determinados lugares para que ninguno de ellos puedan acceder donde no corresponde. Ejemplo de lo que quiero que hagamos a través de la consola. Carlos y María son los papás. Entonces quiero un espacio donde Carlos pueda guardar sus documentos y María pueda guardar sus documentos y ni Carlos ni María tengan acceso a los documentos de ellos. Excepto en un lugar, por ejemplo, llamado compartido entre Carlos y María, donde sí, lo que guarden ahí es compartido. Quiero otro lugar, otro espacio para almacenar otra carpeta donde guarde Jazmín sus documentos y otro donde lo guarde Renata sus documentos. Pero ni Renata ni Jazmín va a poder acceder a los documentos de Renata o Jazmín, solo a los propios. Pero Renata y Jazmín también quieren compartir algunos documentos, por lo tanto quiero una carpeta que sea de acceso para Renata y Jazmín para guardar sus documentos en forma compartida. A veces uso la palabra compartida y para los que tienen conocimiento van a decir, pero ¿qué? ¿Compartir en la red? No, no estoy hablando de compartir en la red. Estoy hablando de una estructura de directorio que ahora por probar, ¿sí? Me voy a agarrar esta máquina virtual, creo. Acá. ¿Sí? Pedro García. 1, 2, 3. Me voy a agarrar esta máquina virtual, voy a cerrar esto acá. Sí, bueno, me voy para acá. A ver, sonó. Admitir. Ahí estamos. Bien. Hago una idea acá, ¿sí? Voy a crear una carpeta, ¿sí? Que se llama documentos. ¿Sí? Bien, qué vivo, Walter, que sos. F2, borrar, así después la puedo borrar directamente. Esta carpeta la voy a llamar borrar. ¿Sí? Bien, lo estoy haciendo la estructura de directorio de la interfaz gráfica para que ustedes me comprendan el enunciado. ¿Sí? Dentro de una carpeta, por ejemplo, vale, me voy para acá de nuevo. Admitir, ahí estamos. Dentro de una carpeta, por ejemplo, llamada de uso compartido o compartida, ¿sí? O documentos, docu, por la duda, para no confundir con la carpeta documentos de Windows ni la carpeta documentos, ¿sí? de Linux, ¿sí? Docu. Y dentro de docu yo voy a necesitar una carpeta para que Carlos guarde sus archivos. Y otra carpeta para que María guarde sus archivos. Y otra carpeta para que Jazmín guarde sus archivos. Y otra carpeta para que Renata guarde sus archivos. Y ninguno de ellos puedan acceder a las carpetas de los otros usuarios. ¿Sí? Carlos a la de Jazmín no puede, a la de María tampoco, y a la de Renata tampoco.
Pero quiero, además, una carpeta que sea, así la voy a llamar, compa Carlos María. En esta carpeta se van a guardar, ellos van a guardar, Carlos y María, documentos que quieran compartir entre ellos. Y en esta carpeta, por ejemplo, compa Renata Jazmín, sí, sí, allá decirle a Adriano o a Gabriela, allá en aquel mueble. Perdón. Otra carpeta llamada compa Renata Jazmín, donde Renata y Jazmín comparten, guardan allí los documentos que quieren compartir. Y otra carpeta, que la voy a llamar todos, donde María, Carlos, Jamín o Renata guardan documentos que quieran ser vistos por todas estas personas, Carlos, María, Renata, Jazmín. Pregunta. ¿Se entendió la idea? Sí. Bien, no cómo se hace por ahora, si se entendió la idea. Sí, hacer 38 carpetas. Hacer unas cuantas carpetas, sí. La idea se entendió, ¿no? ¿Cómo Buenas. hacerlo? No. Bueno, buena, sí, buena, Claro, buena, buena. ¿cómo hacerlo? Todavía estoy Bueno, perdido. no importa. ¿Cómo hacerlo? No importa para los que no saben. Para eso estoy yo, para tratar de enseñarles. O Para los que sea, saben, aportan, ¿sí? lo único que se me ocurre es que, no sé si se puede, obviamente, ¿no? Esto estoy hablando como sin saber, es ponerle contraseña a cada carpeta. Es lo único que se me ocurre, que tipo cada uno tenga su contraseña, digamos, que Renata tenga la contraseña de ella, Jazmín, para poder acceder a su carpeta. Bien. Es la única, pero seguramente Bien, está mal. vamos a ver cómo es eso que decís vos de la contraseña, ¿sí? Tiene una forma de resolver, ¿sí? Y lo van a ver, espero que logremos hacerlo, ¿sí? Lo digo y voy a decir esto de antemano, ¿sí? Esto es si yo quisiera personalizar lo que el sistema ya trae, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema, sea Windows el sistema operativo o sea Linux el sistema operativo, ya trae para cada usuario una carpeta en donde solo ese usuario puede guardar sus archivos. Es decir, si yo creo en una máquina el usuario Carlos, también el usuario Jazmín, María y Renata, el sistema va a crear una carpeta para cada uno de ellos y dentro de esa carpeta van a crear las famosas o las conocidas carpetas de escritorio, documentos, descargas, mi música, mis videos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Acá estoy planteando el ejercicio de una forma que es similar a eso, ¿sí? Con el agregado de que hay carpetas que se comparten para con algunos de ellos, ¿sí? O son de acceso compartidos para con alguno de ellos, o para con todos ellos, ¿sí? Y para llevarla más adelante, cuando vamos a instalar un servidor de archivos Samba, a compartir de alguna forma estas carpetas o una carpeta, o sea, la raíz de la carpeta, por ejemplo, docu, ¿sí? A compartir esta carpeta en la red para que otros tengan acceso, o sea, otros, estas personas y quienes otras yo autoricen, tengan acceso desde la red, ya sea a guardar, a leer y a escribir, ¿sí? Los contenidos que allí existan o a crear nuevos contenidos. La idea final sería esa. Por ahora solo crear esta estructura de directorio con los accesos que acabé de mencionar. ¿Sí? Entonces, bien, ¿cómo arrancamos con esto? ¿Sí? Ahora voy a ir a la máquina virtual. Voy a ir a la máquina virtual, voy a hacer este trabajo desde la consola. Desde la consola. Y trabajo en mi máquina virtual, ¿sí? Y digo, ¿sí? Instalen sus sistemas operativos,
y ténganlo, valga la redundancia, en forma operativa, andando. Les decía, no quería darles comando como ayer en forma tiradas, no al azar, pero tirados para decirle este comando hace tal cosa, este comando hace tal cosa, sino que ahora los voy a usar a los comandos para hacer la actividad que acabé de mencionar. Bien, voy a decidir dónde quiero crear esa estructura o árbol de directorio. Bien, me fijo dónde estoy posicionado. Estoy posicionado en Home Pedro. ¿Cómo lo miré? Con el comando pwd. Home Pedro es el directorio personal del usuario Pedro. ¿Sí? Dentro de Home, el directorio Pedro es el directorio personal para el usuario Pedro. Yo ahí no voy a crear una estructura de directorio que después va a tener que ser de acceso de Carly, de Carlos, de María, de Jazmín y de Renata. ¿Dónde puedo crear esa estructura de directorio? Esa estructura de directorio yo la puedo crear acá mismo, dentro de Home. ¿Sí? Dentro de Home. ¿Es válido? Es válido. La puedo crear, ¿por qué dentro de Home? Porque Home tiene los perfiles de los usuarios. Los perfiles son los archivos de los usuarios. Como veíamos recién, ¿sí? Aquí dentro de Home, con el comando ls que listo, voy a ver un directorio llamado Pedro. Ese directorio tiene acceso Pedro solamente a ese directorio. ¿Sí? Y los permisos que tiene son control total de ese directorio. Pero solamente Pedro. Nadie más. Entonces yo puedo crear aquí, y para este ejemplo lo voy a hacer aquí, un directorio compartido. Un directorio, primero, mkdir, y lo voy a llamar compartido. No porque esté compartido en la red. Recuerden, el ejercicio es una PC o un equipo que está en la casa de alguien y hay solo un equipo. No hay otra cosa. Pero lo usa 5 personas. Carlos, María, Jazmín y Renata. 4 personas, no 5 personas. Bien, creo un directorio compartido. Permiso denegado. No puedo crear el directorio compartido. mkdir, que sirve para crear directorios, que ayer lo veíamos, no se puede crear el directorio llamado compartido. Permiso denegado. No me deja crear. Bien, no me deja crear porque Pedro, que es el usuario, who me dice quién soy, ¿sí? Who me dice yo soy Pedro. O sea, el usuario que está iniciándose, que tiene la sesión activa, en este momento con el que se está trabajando es Pedro. Y Pedro no tiene permisos para escribir dentro de Home. ¿Sí? Dentro de Home, Pedro no puede escribir. Por eso, cuando quiero crear cualquier directorio, me va a decir no podés. ¿Sí? Voy a limpiar la pantalla para que no se ensucie. Ahí está. No puedo, ¿cómo hago? Y acá me voy a tener que valer del superusuario. ¿Sí? En un principio me voy a valer del superusuario y voy a ejecutar el comando sudo su-medio. Sudo voy a poder ejecutar el comando sudo si el paquete sudo, o sea, la aplicación sudo está instalada. ¿Sí? Y su espacio guión medio es que quiero ser, el su es de super user, ¿sí? Quiero ser super user. Y el super user, que si mal no recuerdo lo charlamos hace un par de clases atrás, el super user habíamos dicho que en Linux es root y en Windows es administrador o administrator. Entonces acá con este comando le quiero decir que me quiero convertir en super user. Para eso me dice, bueno, Pedro, ingresa tu contraseña y a ver si tenés derecho a convertirte en superusuario. Voy a ingresar la contraseña de Pedro, no de superusuario, la de Pedro. Y me dice, Pedro is not in the sudoers file. A ver, mi inglés no va, así que Pedro no está en el archivo sudoers. Por lo tanto, no va a poder ejecutar el comando sudo. Depende cómo lo instalaron ustedes el sistema, puede que esto no les aparezca. O sea, si cuando instalaron Debian
o instalaron Linux Mint, o instalaron Ubuntu, que todavía no dijimos cuál íbamos a instalar, no hice ninguna votación para ver cuál vamos a instalar para trabajar todos juntos. Si no le pusieron una contraseña al usuario administrador, o sea, super user, a ver, super user, admitir, eso es, acá, me voy acá. Si no le ponemos una contraseña a superusuario, esperen que me perdí, acá. Si no le ponemos una contraseña al superusuario, lo que hace el sistema es no permite iniciar sesión con root, y al usuario que después uno crea más adelante, porque dice ingrese el usuario a crear, estoy hablando del momento de la instalación, ingrese el usuario, ¿sí? Ese usuario es agregado a un grupo llamado sudo que tiene privilegios, es agregado a un grupo sudo y ese grupo sudo tiene acceso a ejecutar comandos como superusuario. Sería como el run as de Windows, una instrucción de la línea de comandos, ¿sí? Run as. O cuando me paro sobre una aplicación, me posiciono con el puntero sobre un ejecutable, por ejemplo, botón derecho del mouse en Windows y le digo ejecutar como administrador. Bueno, algo de esto sería el sudo. Toda esta parafernalia para decirle, bueno, sudo no puedo ejecutar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si sé la contraseña de superusuario, puedo escribir su espacio guión medio. Más adelante vamos a ver lo del guión medio. Por ahora, su espacio guión medio. Enter. Ahora la contraseña que me está pidiendo no es la de Pedro para que ejecutara como superuser. Ahora la contraseña que me pide es la de superusuario, porque yo le estoy diciendo super user, quiero ser superusuario, entonces pide la contraseña del super user que es root, y la contraseña creo que 1, 2, 3, 4, ahí está. Fíjense cómo cambió el prompt, ¿verdad? Primero, el pesos, que indica que es un usuario sin privilegios, excepto que puede ejecutar como sudo, a ser un numeral. Y por supuesto me dice que ahora el usuario que está es root. ¿Sí? Me convertí, en realidad me convertí no, inicié, ¿sí?, una sesión como root. ¿Sí? Inicié una sesión como root. Who, voy a preguntar quién soy, sigo siendo Pedro, ¿sí?, porque el usuario sigue siendo Pedro, pero voy a ejecutar como root. A ver si lo aclaramos un poco más. Leo una consulta. Sí. Perdón. ¿Cómo hacemos que Pedro sea superusuario? Para que Pedro sea superusuario, sí, ustedes deben editar. Para que Pedro sea como superusuario, primero se tienen que convertir en superusuario como lo hice yo aquí. Sí. No, de eso no hay alternativa, ¿sí? Una vez que son superusuario, van a editar el archivo que se encuentra en etc y se llama sudoers. Nano etc sudoers. Lo van a editar o lo van a mirar. Voy a achicar un poquito porque está muy grandote, ¿sí? A ver si acá, un poquito así. Vamos a volver sobre este archivo, pero una mirada rápida de este archivo. Este es un archivo que se llama sudoers, que se encuentra en el directorio etc. Este archivo existe porque se instaló el paquete sudo. Cuando uno instala ese paquete, ese programa sudo, para poder ejecutar como superusuario, se crea este archivo de configuración con algunas de estas configuraciones que ustedes ven acá. Por ejemplo, dice que root
hay que analizar toda esta línea, tiene el control total sobre el sistema. Y hay un grupo llamado sudo. El grupo sé que es un grupo porque por delante tiene un porcentaje, ¿sí? En este archivo el porcentaje por delante indica que sudo es un grupo. Entonces el grupo sudo también tiene el control total sobre el sistema. Dicho esto, si ustedes me dan un segundo, voy acá para ver quién toca la campana. Acá. Ahí está. Y me vuelvo de nuevo aquí. Aquí siempre me sale esta. Una de las formas que yo tengo de hacer para responder ya más directamente, una de las formas que tengo de hacer, puedo hacer lo siguiente. Voy a editar el archivo, ¿sí? Y pondría aquí que Pedro puede hacer all igual, paréntesis, all, dos puntos, all, espacio, paréntesis, espacio, all. ¿Sí? Grabo todo esto y Pedro es un usuario que tiene un control total cuando ejecuta con la orden sudo comandos, determinados comandos, o escribir determinados archivos o crear determinados directorios en lugares donde no tendría acceso. Con eso sería suficiente. Yo podría agregarlo acá, sí, pero no se suele hacer eso, excepto que yo especifique algo en particular. O sea, solamente puede, no sé, solamente puede agregar usuarios. Entonces, voy a tener que venir dentro de este archivo y voy a tener que decirle que Pedro solamente puede acceder al comando add-user. Como eso no lo vamos a hacer por ahora, miro este archivo, sé que existe un grupo llamado sudo, por lo tanto, para que Pedro pueda acceder al comando sudo, debe formar parte del grupo sudo, este grupo que está acá. Salgo, control X, deseo guardar, no. Salgo del usuario root, ¿sí? Porque estoy, fíjense que sigo con el usuario root. Salgo del usuario root, exit. Volví al usuario Pedro. Con el comando id puedo verifico, ¿sí?, los grupos a los que pertenece Pedro. Y Pedro, los grupos, los identificadores a los que pertenece Pedro. Y Pedro forma parte, ¿sí?, del user ID 1000 y del GID 1000, que representa el número del usuario, el identificador del usuario y el identificador del grupo principal de Pedro. Y a su vez forma parte de otros grupos, ¿sí? El grupo Pedro propiamente dicho, el grupo CD-ROM, el grupo floppy, el grupo audio, el grupo DIP, video, plugdev, users, netdev, bluetooth, lp admin, scanner, pero no de sudo. Entonces, y así termino toda la idea. Para que Pedro pueda ejecutar sudo, tengo que hacer que forme parte del grupo sudo. Y acá no está, no forma parte del grupo sudo. ¿Puedo yo, con Pedro, que no tiene derechos, agregarlo al grupo sudo? No. Si no tenés derecho, no podés. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser superusuario. Me convierto en superusuario. Y como superusuario voy a usar el comando usermod, que es modificar las propiedades de un usuario, -a, -g, -a de agregar G mayúscula, un grupo suplementario, sudo, ahí la describo, Pedro. Este comando lo puede ejecutar el superusuario o cualquier usuario que esté dentro del grupo sudo. Como Pedro no está, tengo que hacerlo con superusuario, o sea, con root.
¿Qué está diciendo este comando usermod que significa que me permite a mí modificar propiedades, ¿sí? Atributos de los usuarios? Le estoy pasando el parámetro -a minúscula -g mayúscula. -a minúscula de agregar, G mayúscula de grupo suplementario, pero agregar, porque si no me pisa todos los demás grupos, ¿sí? Me pisa todos los demás grupos, lo saca, no es que lo pisa, lo saca. Si no pongo la G mayúscula y pongo, por ejemplo, la G minúscula, ¿sí? La G minúscula también es cambiar el grupo. La G mayúscula, entonces. Después de la G mayúscula tiene que ir el nombre de un grupo. El grupo es sudo. ¿Y qué usuario quiero agregar al grupo sudo? El usuario Pedro. Le voy a dar enter. No va a mostrar nada. Pero sí, si yo ejecuto el mismo comando que de arriba, que este, ¿sí? Pero con el usuario Pedro, no con el usuario root. Entonces voy a salir con exit y voy a poner id. Y ahora sí, voy a tener que achicar un poquito, ¿sí? Y fíjense ustedes que por aquí debería estar... El grupo 100 es el que se... Ah, no, el grupo 100 ya estaba. El grupo... tal vez... cat, discúlpenme un segundo porque creo que tengo que cerrar la sesión. etc cat, sí, cat está bien, cat barra etc passwd, que es donde están los usuarios. No quiero los usuarios, quiero los grupos. Groups, que es donde están los grupos, ¿sí? Y me voy a fijar dentro del grupo sudo, dentro del grupo sudo, sudo, user, vamos sudo, ¿dónde estás? Que no te puedo ver. Sudo, acá está el grupo sudo, ¿sí? Un miembro del grupo sudo es Pedro. Está agregado, solo que no lo veo. No lo veo todavía cuando ejecuto el comando id, pero ya está agregado Pedro al grupo sudo, ¿sí? Aquí estoy revisando el archivo, que se llama group y se encuentra en etc, ¿sí? Lo voy a decir hoy y lo vamos a seguir charlando clase tras clase, ¿sí? En etc yo me voy a encontrar con archivos de configuración. Entre esos archivos de configuración voy a tener el archivo passwd, que contiene la base de datos de los usuarios de Linux, el archivo group, que contiene la base de datos de los grupos de Linux, y el archivo shadow, que contiene las contraseñas cifradas de los archivos de los usuarios en el sistema Linux. Un usuario normal puede ver passwd, que son los usuarios, y puede ver group, no editar, ver passwd, que contiene los usuarios, y group, que contiene los grupos, pero no puede ver el archivo shadow, que contiene las contraseñas cifradas. Aún estando cifrada, el archivo shadow es inaccesible por cualquier usuario normal. Bien, vamos a ver, sin hacer un cierre de sesión, puedo ejecutar ahora sudo como Pedro, ¿sí? Mejor dicho, puedo ejecutar el comando sudo con el usuario Pedro. Su-medio. Lo mismo que hice cuando empecé. Contraseña de Pedro, 1, 2, 3. No ha leído la configuración de que Pedro, ¿sí?, forma parte del grupo sudo. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer clic aquí, sistema, apagar. Apagar no. Sistema, cerrar sesión de Pedro. Desconectarse. No cambiar usuario, desconectarse. ¿Para qué? Para que cuando ingreso nuevamente con el usuario Pedro, relea los grupos a los que pertenece, ¿sí?,
y yo pueda ejecutar ese comando de recién. Sudo espacio su espacio guión medio. Abro una terminal, ¿sí? Esta, como ve bien grandote usted acá, dice mate, porque el entorno de escritorio es mate, ¿sí? Y este es el menú de mate. A ver que me puse esta... vamos a hacer así, me puse esta super lupa gigante. Ahí, donde dice aplicaciones, ¿sí? Lugares y sistema, ¿sí? Es el menú, ¿sí? o es el menú de el escritorio de mate. Bien, control jump F9, vamos a hacer así. Y si no venimos acá, le vamos a decir no quiero más Manifier por ahora, así. Y vamos aquí. Voy aquí, voy a herramientas del sistema y voy a la terminal. Digo para ver, porque yo me creé un acceso directo aquí. Aquí me creé un acceso directo. También podría querer crearme un acceso directo, no sé, acá en el escritorio. A ver, lo largo ahí está. Entonces acá tengo el acceso directo a la terminal. Lo mismo que en Windows, acá no tenemos diferencia. En realidad muchísimas cosas son iguales, ¿sí? Estoy con la terminal, entonces dije, quiero convertirme en superusuario. Sudo su guión medio. ¿Qué pasó? La mayúscula. Bien, bien. Entonces, decí vos a tus compañeros qué pasa con las mayúsculas en este sistema. No, no tengo ni idea, pero estaba bien escrito. Ah, A ver, explícame. Supongo que será por una cuestión del ASCII o cómo los reconoce. este sistema, a diferencia de Windows, que solo en las contraseñas hace diferencia entre mayúscula y minúscula, es case sensitivity, hace Sensitive. sensitive, gracias. ¿Sí? Hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por lo tanto, el comando sudo así no existe. El comando sudo así no existe. El comando sudo así sí existe. Y todo está bien escrito, pero solo pongo mayúsculas y minúsculas. Lo mismo para comando, lo mismo para nombre de archivo, lo mismo para carpetas. Hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Digo porque suele ser un tema de que a veces hay confusiones. Voy a limpiar la pantalla, y dije que me quiero convertir en superusuario, ¿sí? En realidad, si me quiero convertir en superusuario, ejecuto su guión medio, ¿sí? También puedo decirle sudo su guión medio, solo que allí no tendría mucho sentido. La password de Pedro y soy superusuario. Allí no tiene mucho sentido convertirme en superusuario. ¿Por qué? Por esto. Salgo, exit. ¿Por qué? ¿Dónde estábamos? Parado. ¿Sí? Recuerden, estaba parado en home, no en Pedro. No estaba en Pedro, yo me había movido, solo que como cerré la sesión, cd espacio punto punto, vuelvo al directorio padre. El punto punto es el directorio padre. Si estoy en Pedro, el padre de Pedro es home, en directorio, ¿sí? Recuerden que es una estructura jerárquica, ¿sí? Una estructura de un árbol invertido, si ustedes quieren llamarle. Estoy en home. Y hoy había puesto mkdir y había puesto compartido. Y este es el mensaje que había pasado. Permiso denegado. Porque Pedro no puede escribir. Y usted me va a decir, Walter, recién lo que hiciste todo en una hora para que no saliera. No, porque ahora pongo sudo mkdir compartido. Acá le estoy diciendo, voy a ejecutar con los permisos que tengo, ¿sí? El grupo sudo tiene control total por cómo estaba configurado el archivo sudoers. Entonces voy a ejecutar con control total el comando mkdir y quiero crear el directorio compartido. Y me va a dejar crearlo, además ya lo creó. Voy a hacer un ls y voy a ver que tengo creado el directorio compartido. ¿Necesitan que esté más grande esto? Allí, compartido.
Bien, voy más rápido ahora. ¿Se entendió un poco la idea de sudo? No todo, pero un poco. Así vamos de a poco, pero vamos bien. Ahora me voy a pasar dentro de compartido. Me voy a pasar dentro de compartido. Me voy a pasar, es decir, voy a hacer un cambio de directorio. CD compartido. Y dentro de compartido, mkdir, habíamos dicho, un directorio para Carlos. Nuevamente, permiso denegado. Claro, Walter, seguimos en la misma. Sudo mkdir Carlos. Recuerden, el sudo mkdir Carlos puedo ejecutarlo de esta forma y tener ese control total porque agregué al usuario Pedro al grupo sudoers. Perdón, al grupo sudo. Que el grupo sudo existe dentro del archivo sudoers para darle control total a los miembros del grupo sudo. Vaya esta mezcla de palabras. Sudo mkdir Carlos, sudo mkdir María, sudo mkdir Renata. ¿Qué estoy haciendo? Creando carpeta. Sudo mkdir Jazmín. ¿No pongo mayúscula? No, no quiero poner mayúscula. Son carpetas. ¿No pongo acento? No, no quiero poner acento. Son carpetas. ls-l. Carlos, Jazmín, María, Renata. Y a su vez dije que quería sudo mkdir. Quiero un compartido para Carlos María, un compartido para Jazmín Renata y un todos. Fíjense ahora, sudo mkdir compa Carlos María. Pero no quiero darle enter, quiero poner espacio y poner compa Renata Jazmín. Espacio, todos, enter. ls-l. mkdir crea un directorio o crea todos los directorios que yo ponga, los nombres que yo ponga como directorios y los separo por espacios. Entonces ahora tengo ya una carpeta llamada Carlos, una compa Carlos María, una compa Renata Jazmín, una María, una Renata y una todos. Y esto, Walter, son carpetas porque no sé si son carpetas. Bueno, lo miramos. Vamos acá. Venimos no al home de Pedro, sino al directorio home y me voy a encontrar con un compartido. Y dentro de ese compartido las carpetas que he creado recién, pero desde la consola. Acá está. Bien, me vuelvo a la consola. Recuerden que todo esto es para que vayamos viendo los comandos que voy utilizando y para qué sirven, ¿sí? En un rato hacemos como un recondo o un conteo de los comandos que hemos utilizado para esto. Bueno, a ver. ¿El usuario Carlos existe? Me fijo si el usuario Carlos existe. A ver cómo me fijo. Y me puedo fijar todo de la consola. Me voy a fijar si en el archivo passwd cat/etc todos los archivos de configuración están todos, y los que no es porque cometen errores en la programación, deben estar en el directorio etc. En etc no hay datos de los usuarios. Los datos de los usuarios están en el home. En etc están los archivos de configuración. Entonces ahí me voy a encontrar con un archivo que se llama passwd y quiero mostrarlo con el comando cat. Y ahí lo miro. Bien, ¿qué veo aquí? Me voy a valer de esta línea, solo de esta, porque las otras pueden tener nombres que por ahí todavía no ameritan ser leídos. Acá me dice, fíjense que es un archivo que está formateado, tiene forma este archivo, ¿sí? Fíjense, hay algo, dos puntos, algo, dos puntos, algo, dos puntos, algo, dos puntos, algo, punto y coma, perdón, coma, nada entre ellos, dos puntos, barrajón barra Pedro,
Dos puntos. Barra bin barra bash. Este archivo tiene un formato. No es cualquier formato. Siempre va a tener este formato. ¿Sí? No se recomienda editar manualmente este archivo. A ver, un segundo. Y nosotros no lo vamos a editar por ahora manualmente este archivo. Acá quiero venir. Bueno, acá. Y acá. Aquí. Yo no sé por qué es tanto quilombo pasar a la ventana de que esa santa ventana. Tanto quilombo para venir a esta ventana. Ahora sí. Vuelvo aquí. Estoy aquí y estoy aquí, pero no con esto, sino con esto. Este archivo tiene un formato, ¿sí? Y por ahora distinguimos que ese formato, ¿sí?, es tal que algo, sea números o textos y números, están separados por dos puntos en forma general. Bueno, sí, porque si uno lee este archivo, lo primero que existe es el nombre del usuario. Después del dos puntos siempre va a haber una X, porque aquí tendría que estar la password del usuario cifrada. Pero por seguridad ya hace décadas que la password no se pone en este archivo, se pone en Shadow. Por lo tanto, decidieron poner una X. Después de dos puntos va el User ID. Todos los User ID de los usuarios, ¿sí?, que no son de sistema, son de 1000 en adelante. Por eso el User ID de Pedro es 1000, porque es el primer usuario que creé. Después de los otros dos puntos sigue otro número, que en este caso también es 1000, que es el Group ID. El grupo principal, y esta palabra solo para que la tengan presente, es el grupo principal del usuario Pedro. Siempre va a ser 1000, 1000, 1001, 1001, 1002, 1002, 1003, 1003. No, porque yo en algún momento puedo crear un grupo y no un usuario, entonces no va a existir esa relación entre este número y este número, ¿sí? Por lo tanto, no existe esa relación. Acá es porque se comenzó así. Si no, no existe esa relación. No hay una relación entre que este sea 1000 y este tiene que ser 1000. No, este es el User ID y este es el Group ID. Cuando se arranca con los dos iguales, pero después después puede variar. Por eso no hay una relación. Allá. Dos puntos. Pedro García. Suena como que es el nombre completo del usuario. Y acá suena como que falta algo entre estas comas. Pero después hay un dos puntos y dice barrajón barra Pedro. Ajá, barrajón barra Pedro es el home de Pedro. Por lo tanto, ese campo es del home de Pedro. Indica dónde está el home de Pedro. Dos puntos barra bin barra bash. Este otro campo indica cuál va a ser el intérprete de comandos, ¿sí?, el que interpreta las órdenes que Pedro va a ejecutar. Va a ser el bash, un intérprete de comandos llamado bash. ¿Vieron algo de base de datos? ¿Lograron ver algo ya de base de datos relacional o no todavía? El modelo R nomás. Modelo ER, el entidad relacional. relación. Está bien. Sí, ese. O sea, no lograron entonces ver todavía ver tablas, no. Sí, más o menos. Estamos en relacionado extendido. Ahí nos quedamos. Bien, bueno, esto es una base de datos, una base de datos, no, perdón, es una tabla, ¿verdad? ¿Sí? Esta tabla está separada por dos puntos. ¿Qué separa los dos puntos? Los campos. Este campo sería el nombre del usuario. Este campo sería la contraseña cifrada. Este campo sería el User ID. Este campo el Group ID. Este campo forma parte de la descripción del usuario. Este campo forma parte del home del usuario, del contenido, ¿sí?, del home del usuario. Del contenido, digo, cómo está configurado el home del usuario Pedro. Y este campo, ¿sí?, tiene la configuración de qué intérprete de comando va a tener. Por lo tanto, es una tabla. Todo esto que ustedes ven acá,
desde que yo ejecuté cat barra etc barra pass wd, ¿sí? Esto es una tabla. Y existe, sí, una relación, como en la base de datos relacional y como lo existe en una tabla, en forma de filas, entre Pedro, el Mil, Pedro García, Juan Pedro y Bim Bash. Esto es otra línea y es una relación entre estos campos para este otro usuario llamado bbocadd, en este otro colord, en este otro rtkit, en este otro polkitd, y así puedo seguir, ¿sí? Bien, ¿qué quería ver entonces? Que no existiese el usuario Carlos. A ver, aparentemente no existe, miren, aparentemente no existe, pero como estamos haciendo una actividad y en esta actividad estamos ejecutando órdenes y vamos a ejecutar orden para llevar adelante la actividad y para poder trabajar en un sistema de texto mediante órdenes cómodamente, yo podría decir, bueno, cat barra etc passwd, recuerden que estoy usando tab para autocompletar, pero no quiero buscar con los ojos, entonces voy a poner pipe grep Carlos y no me devuelve nada. Que si pondría lo mismo, pero Pedro, algo debería devolver. Bien, describo qué es esta línea. Cat lo vimos ayer. Cat es mostrar un archivo. Acá en lugar de mostrar el archivo por pantalla, con el pipe hago una tubería. Es decir, le paso la salida de cat, que la salida estándar es la pantalla, se la paso a un comando que busca. ¿En dónde va a buscar? En esa salida que no fue a pantalla, va como entrada del comando grep y allí busca la palabra Pedro o el texto Pedro, lo que sea, lo que yo ponga. Por eso encuentro así rápidamente. No pretendo que se acuerden todo, pero vayan tomando nota. Igualmente yo les voy a pasar una guía de estos comandos, por supuesto. ¿Sí? Digo, más allá de los comandos, la idea es hacer el ejercicio, pero ustedes necesitan los comandos para moverse en una terminal, sea una terminal de Linux, sea en una terminal de Windows, sea en la terminal que sea. Bien, no existe entonces, no existe Carlos. No. María. No, y no existe ninguno, no voy a seguir porque no existe ninguno, ¿sí? Entonces voy a decir, quiero agregar un usuario. Add user es para agregar usuarios al sistema. Add user Carlos. Enter. Bash, acá está el intérprete de comando. Bash dice que add user no existe esa orden o no la encontró. Bien, no la encuentra porque una de dos, no existe o Pedro no tiene acceso, ¿sí?, a esa orden. A ver, vamos a probar con sudo. Para eso configuramos a Pedro para que pueda ejecutar con el comando sudo. Sudo add user, que es agregar un usuario y que va a recibir como parámetro el nombre del usuario, en este caso Carlos. Ahora sí. Add user es un comando, pero no es un binario, ¿sí? No es un, por decirlo de una forma, ¿sí?, hagamos la salvedad, no es un binario como un ejecutable de Windows, que es un archivo que pasó por un compilador, por un linkeador, ¿sí?, se tradujo a objeto, a un código objeto, después código de máquina. No, add user en este caso es un comando que es un tipo como si fuese un bat o un .cmd, un .bat o un .sh, ¿sí? O sea, un script. Bien, este script add user me permite agregar a mí el usuario Carlos. Y fíjense las líneas, dice añadiendo el usuario Carlos. Añadiendo, o sea, creando el grupo Carlos
y agregando a Carlos al grupo Carlos. Vamos de nuevo. Agrega o crea el usuario Carlos. Crea el grupo Carlos. Después a Carlos lo agrega al grupo Carlos. Después crea el directorio personal de Carlos en /home/Carlos. Copia archivos del directorio tc-scale. Y ahora me pide la contraseña. Bueno, 1, 2, 3 para Carlos. 1, 2, 3, repetirla. Introduzca el nombre completo. Carlos Marra. Número de habitación. Bueno, acá el script tira determinados valores que, no sé, la verdad, si usted me dice dónde salió el número de habitación, no, puede ser el número de oficina, no sé, 383. Número de teléfono, 2344 43 54 65. El teléfono de la casa no tiene. Otro dato, oficina. Casa. ¿Estás seguro? Sí. Agregando un nuevo usuario llamado Carlos, ¿sí? Agregándolo a otro grupo suplementario como users. Bien, vamos a ver si agregó Carlos. ¿Cómo lo hice hoy? Lo hice haciendo cat/etc/passwd, ¿sí? Y no lo vamos así. Siempre se agrega al final del archivo. Entonces en passwd la última línea tiene que ser un usuario llamado Carlos. Y acá está, Carlos. La password no la muestra aquí, por eso hay una X. El grupo 1001, el user ID. El grupo ID 1001. El nombre del usuario es Carlos Marra. El número de habitación o de oficina es 383. El número de teléfono es este. El número de la casa no puse nada, por eso está la coma con otra coma sin nada en el medio. Y otra descripción, puse casa. Después el /home/Carlos y después el /bin/bash. Bien, así es la estructura de este archivo passwd y así agrego usuario. Bien, ahora voy a ir más rápido, excepto que ustedes pregunten. Sudo add user María. Contraseña 123, 123, no voy a ingresar nada acá, sí. Add user Jasmine. 123, 123, no voy a agregar nada acá, enter. Add user Jasmine Renata. 123 como contraseña, 123, agrego. Ok. Vamos a ver si está. Flechita hacia arriba, flechita hacia abajo, tengo todo el historial. ¿Sí? Y si no quiero buscar mucho en el historial, control R, control más R, es una búsqueda de reversa, y voy a poner cat. Y me va a traer la última instrucción y de así, mediante vaya escribiendo, va a seguir buscando con exactitud, ¿sí? Desde lo último hacia lo más viejo, lo que más coincida, lo que coincida. Fíjense, agregué a Carlos, agregué a María, agregué a Jazmín y agregué a Renata. Acá, coma, porque no puse ni nombre de usuario, ni número de habitación, ni teléfono, ni número de la casa, ni otro. Los demás campos por defecto, /home/María, /home/Jazmín, /home/Renata. Para todos el mismo shell. La shell es el bash, en este caso. Bash. Bien, entonces, ¿y ahora? ¿Y ya está, Walter? No, no está. ls-l. Estos son carpetas, no son usuarios. Estos son carpetas. Suele a veces confundir a algunos estudiantes cuando creo un usuario que se llama como una carpeta y no lo hago adrede. En realidad sí, hago adrede de crear un usuario llamado
como una carpeta cuando quiero que esa carpeta contenga algo de ese usuario. Lo estoy haciendo adrede. Por eso esta carpeta Carlos va a tener acceso solamente Carlos. Y a esta Jazmín solamente Jazmín. Y a esta María solamente María. Y a esta Renata solamente Renata. Bien. Y hasta ahora, ¿qué tengo? Carpetas creadas. Pero sin decir quién puede ingresar a dónde y hacer qué cosa. Y por otro lado tengo usuarios creados. ¿Sí? ¿Y cómo lo veo de otra forma esos usuarios? Y miren, si yo quieren verlo desde la gráfica, hago lo siguiente. Sistema, cerrar sesión de Pedro, me desconecto de Pedro y acá puedo ingresar con Carlos. Contraseña 1, 2, 3. Ya inició la sesión Carlos. ¿Sí? Fíjense ustedes que en el escritorio no está más el acceso directo. Acá en la barra de arriba, esta barra de sistema, tampoco está el acceso directo, porque es otro entorno de trabajo, al igual que en Windows. Es otro perfil de usuario, por lo tanto otro entorno de trabajo. ¿Sí? Esta es la carpeta personal de Carlos, no es la carpeta personal de Pedro. Voy a entrar a la carpeta personal de Carlos. ¿Sí? Y quiero ir un directorio hacia atrás, hacia Home, y quiero entrar a la carpeta de Pedro. No puedo entrar a la carpeta de Pedro. No la carpeta que yo creé, la que creó el sistema. En la carpeta de Pedro no puedo entrar. ¿Mm? Al igual que en Windows, en la carpeta de otro usuario no puedo entrar. ¿Sí? Voy a venir acá, voy a ir a Home. Estos que tienen acá una cruz son las carpetas o los home de los usuarios que he creado recién. Recuerdan que cuando puse add the user Jazmín decía creando el usuario Jazmín, creando el grupo Jazmín, agregando el usuario Jazmín al grupo Jazmín, y por abajo de todo decía creando el home del usuario en barra home barra Jazmín y copiando los archivos de etc Skell al home de Jazmín, y así con cada uno de ellos. Bueno, estos que están aquí los voy a poner en formato de lista para no verlo así. Acá, así. Estas carpetas no son las que yo creé, las que yo creé están aquí adentro, dentro de compartido. ¿Sí? Las otras, estas carpetas que están aquí, las creó el sistema con el script add the user que me permitió a mí añadir usuarios al sistema. Entre otras cosas. ¿Por qué digo entre otras cosas? Porque acá creo la carpeta también. Bien, voy a cerrar la sesión ahora y voy a volver con Pedro. ¿Por qué voy a volver con Pedro? Porque acá estoy con el usuario Carlos. Y Carlos, así damos la vuelta, Carlos no puede ejecutar, por ejemplo, ¿sí? ¿Dónde estoy posicionado? ¿Dónde estoy posicionado? Ya todos deberían decir, no, todos no, perdón. Deberían decir algunos, está posicionado en barrajón barra Carlos. Sí, ahí estamos, en barrajón barra Carlos. ¿Sí? Y bueno, y cd espacio punto punto, ¿a dónde me lleva? Al barrajón, al directorio padre de Carlos. Bien. Y si acá pongo mkdir hola, no va a funcionar, Walter, porque Carlos no tiene permiso. Bueno, ejecuta con sudo, entonces, sudo mkdir hola. Tampoco. No se puede hacer nada porque Carlos no es está en el grupo de sudo, básicamente. Exactamente. Bien, 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 bien. Como digo siempre, quien toma los saberes o tiene saberes más próximos, ustedes del otro lado se ayudan entre ustedes también, ¿sí? Así hacemos un gran equipo de trabajo. Entonces voy a hacer así ahora, lugares, sistema, voy a cerrar la sesión de Carlos, porque no lo voy a poner a Carlos como para que ejecute como sudo, no me interesa, no quiero que Carlos ejecute como sudo. Para eso está Pedro, que Pedro es el administrador
de este sistema, desconectarme y voy a iniciar sesión con Pedro. Contraseña 1, 2, 3. ¿Por qué te tardas tanto? Ahí está. Ahí volví a Mate, perdón. Ahí volví al entorno de trabajo de Pedro porque inicié sesión con Pedro. Bien, vamos a seguir trabajando con Pedro. Le damos a la terminal. Bien, ¿qué tengo? ¿Qué tengo hasta ahora? Tengo las carpetas pwd, estoy en barrajón barra Pedro. cd espacio, cd punto punto, al igual que en Windows. Así funciona en Windows, pero en Linux lo mismo, pero con el espacio, si no, no funciona. pwd, estoy en barrajón. Aumento un poquito. Control más, ¿sí? Control menos para achicar, control más, control menos, control menos, control más, ¿sí? Por ahí depende también el sistema que uno haya instalado, más que el sistema, el entorno de escritorio, ¿sí? Control más, ahí estoy. Bien, entonces tengo creados los usuarios por un lado, creé, y por otro lado tengo mi estructura de directorio, aquí, en compartido, ls-l, acá en compartido. A ver, tree bash dice que tree es una orden que no se encontró. Ah, ¿será que hay que ejecutarla como sudo? Con sudo tree. 1, 2, 3, la contraseña de Pedro. No, también sudo me dice que el comando no se encuentra. Bueno, no se debe encontrar el comando. Entonces voy a poner sudo apt, el administrador de paquete, install o search para buscar tree. Me va a devolver un montón de cosas. Y no me quiero meter en este tema ahora. A ver, excepto que lo vea rápido. Acá me devolvió un montón de paquetes que tienen el nombre tree o algo en su descripción diga tree. Bueno, no me voy a meter en esto porque no me quiero meter en este tema ahora. Voy a decir, yo sé que existe un paquete llamado tree, entonces voy a poner sudo, porque tengo que ejecutar como superusuario, apt install tree. Y no le voy a decir lo que hace tree porque se los voy a mostrar. Sí, este comando también existe en Windows. Tree. Bueno, vamos a hacerlo más preciso. Tree de compartido. ¿Se percibe la estructura de directorio de una forma más visual? ¿De una forma más arbórea? ¿Jerárquica? ¿Sí? Fíjense que cuando hice un tree de barra home, me dijo Carlos, error, opening dir. A Carlos no tenía acceso, entonces no te muestro qué hay ahí adentro. Dentro de compartido te encontrás con Carlos compartido María, bla, 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 bla. Dentro de Jazmín no te dejo entrar, dentro de María no te dejo entrar. Dentro de Pedro, como es tu usuario, te dejo ver los directorios que hay. Dentro de Renata no te dejo entrar. Error, open dir. Y si no, tree de compartido. O sea, para que muestre man tree. Lista contenido de directorios en una forma como jerárquica, así, de árbol. Q, letra Q, salgo de las man page de tree en ese caso. Bien, entonces mostré la estructura de directorio de esa forma. También con ls, ¿por qué no? Puedo decir ls-lr de punto barra compartido. L de lista, de un formato de lista larga, así. R de recursivo. ¿De qué directorio? Del directorio compartido. Punto. Punto era el directorio padre. Punto, el directorio en el que estoy parado. Punto, el directorio padre, el superior. Punto, el directorio en el que estoy parado.
Del directorio que estoy parado, anda al directorio llamado compartido. Si existe, por supuesto, si no va a dar un error. Y allí lista, en formato de lista larga, en forma recursiva si es necesario. Recursiva significa, metete dentro de todo y fíjate qué hay. Metete dentro de Renata y fíjate qué hay. Y así con todos. Bien, acá tengo el listado. Me voy a detener con uno. Esto va a requerir más de una explicación. Solo me voy a meter con uno ahora. ¿Logran ver esto aquí? ¿Logran ver esta D aquí? Sí. Sí, profe. Bien. Esta D delante de este conjunto de letras y símbolos, el guión, identifica la D que es un directorio. ¿Sí? Si es un archivo, va a haber un guión ahí, por ejemplo. Si es un archivo común. Si es un link, va a haber una L. Si es un archivo que hace referencia a un dispositivo de bloque como un disco, va a existir una B larga de bloque. ¿Y hay otros tipos? Sí, hay otros tipos también de archivos. Entonces este indica el tipo. Este es un directorio que se llama todos. Este es otro directorio que se llama Renata. ¿Y estos qué son? Estos son los permisos. Y los permisos en Linux son para tres. Los permisos en Linux son para 3 usuarios, en realidad para 2 usuarios y el resto. RWX es los permisos para el dueño, que es root. El otro R-X en este caso es para el grupo al que pertenece esta carpeta, que también es root. Y los otros permisos, que es R-X también, es para el resto de los usuarios. O sea, a esta carpeta puede entrar cualquier usuario que no sea root y que no forme parte del grupo root, porque para los otros tiene el permiso de leer y ejecutar, que son los permisos necesarios para entrar a un directorio y leer su contenido. Entonces voy de nuevo y después lo vemos con un archivo, ¿sí? Con un archivo de Excel para que ustedes... yo pueda decirles de una forma más detallada cómo se construyen estos permisos. Estos tres que marqué en negrito allí, que resalté, es R de read, W de write y X de execute para el usuario root. ¿Por qué el usuario root? Porque es este usuario que está aquí. Esta columna es de usuario. Esta columna es de grupo. Esta columna es del tipo de archivo y los permisos para el usuario, para el grupo y para el resto de los usuarios. Esta columna es el tamaño. Estas columnas de acá indican el mes, fecha y hora de creación. ¿Sí? Mes y día y hora de creación. Y esto indica la cantidad de archivos que hay dentro de ese directorio. Bien, entonces ahora yo si quiero que, por ejemplo, dentro de Renata, como decía, solo Renata pueda ser, es decir, solo Renata pueda entrar, primero voy a tener que hacer que esta carpeta, llamada Renata, el dueño no sea root, sea Renata. Y a lo sumo que el grupo que puede tener acceso sea el grupo Renata. Recuerdan ustedes que con el comando o con el script add-user se creó el usuario Renata, pero también se creó un grupo llamado Renata, cat/etc group. El grupo Renata, el grupo Jazmín, el grupo María, el grupo Carlos. Ay, pero no dice que Renata, al grupo Renata pertenece Renata.
nada, 1004 es el grupo, ¿sí? Y si me fijo cat barra etc passwd, pipe, grep, Renata, Renata tiene el user ID 1004 y pertenece al GID 1004. Por lo tanto, Renata pertenece al grupo Renata. Los demás usuarios, si hay algún otro usuario que yo en algún momento quiera agregar al grupo Renata, van a aparecer aquí al lado, acá así. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como este de acá, por ejemplo. Como cuando pusimos a Pedro en sudo. A ver si lo tengo por acá a mano. Bueno, como esto, por ejemplo. Al grupo CD-ROM pertenece Pedro. Al grupo floppy pertenece Pedro. Y así, de más usuarios que yo agregue para floppy, CD-ROM, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, ¿cómo hago entonces ls, mejor dicho, cd barra compartido, que es el directorio ls-l, en donde está Carlos? Bueno, voy a arrancar con Carlos. El directorio Carlos, el dueño del directorio Carlos, no tiene que ser root. Yo lo voy a organizar así, tiene que ser Carlos. Para eso tengo un comando que se llama owner, propietario, ¿sí? chown a Carlos, ¿sí? Quiero que pertenezca al usuario Carlos, la carpeta Carlos. Operación no permitida. Chown cambiando el propietario de Carlos, operación no permitida. Claro, Walter. Acordate, si querés ejecutar como superusuario, usa sudo. Ahora sí. Vamos a mirar ls-l. Ahora, el dueño de la carpeta Carlos es un usuario llamado Carlos. Y quiero cambiarle el grupo también. No quiero que el grupo quede como root. Quiero que quede como Carlos. chgrp, al grupo Carlos, la carpeta Carlos. Operación no permitida. Otra vez Walter, sudo. Ahí está. ls-l. Ahora cambié. Recuerden, esta columna de aquí es el usuario, ¿sí?, que tiene acceso a la carpeta Carlos. Y este es el grupo que tiene acceso a la carpeta Carlos. Tiene acceso y hay que mirar los permisos. Estos son los permisos. Y repito, fíjense que hay 9. Ahí lo marcado hay 9. 9 caracteres. Los primeros 3, repito, pertenecen al dueño, a Carlos. Los segundos 3 pertenecen al grupo, Carlos. Los restantes 3 corresponden a los otros usuarios que no son Carlos, ni forman parte del grupo de Carlos. O sea, entonces esta carpeta tiene acceso a todo. Sí, porque aquí dice que los otros pueden acceder. Entonces voy a sacar ese permiso. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el usuario Carlos tenga el control total. RWX es control total. Es read and write and execute. Entonces quiero hacer read and write and execute para el usuario Carlos. Read, write y execute, que no está acá el write, no está la W, para los miembros de Carlos. No importa que Carlos ahora tenga un solo miembro, que es Carlos mismo. Y nada para el resto. ¿Cómo cambio esos permisos? chmod. Y acá nos vemos otra vez con este temita. Primero sudo por delante, si no, no lo voy a poder hacer. Sudo chmod 770 de la carpeta Carlos. ¿Por qué 7? ¿Por qué 7? Vamos a hacer así, a ver si lo puedo hacer.
Ah, vamos a hacerlo acá. Calc. ¿Sí? Ahora lo vemos así, como en un flash. Nos detenemos la próxima clase para verlo con mayor detalle. Vamos a hacer así. Epa. Vamos a hacer así, 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 así. Bueno, Walter. ¿Sí? Y voy a poner R, W, X. Y voy a dejar un espacio solo para que se vea R, W, X, un espacio R, W, X. Estos tres primeros permisos dijimos que pertenecen al dueño. Dueño. Estos tres pertenecen al grupo. Y estos tres permisos pertenecen a los otros usuarios, al resto. Los otros, el resto, como ustedes quieran llamarle, está bien. ¿Sí? Bien. Vamos a agrandar un poquito. Bien, ahora, si lo miro aquí, este es el dueño, el usuario dueño, y este es el grupo principal que tiene acceso o no de acuerdo a los permisos, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí, ¿sí? Acá, el usuario dueño, o el dueño directamente, el owner, ¿sí? Acá el grupo. Los otros no, porque los otros no se ponen, ¿sí? Voy a hacer así, así, así y así, y vamos a hacer así. Bien. ¿Quién quiero que sea? ¿Quién dije? Carlos. Y el grupo, Carlos. ¿Cómo cambié esto? ¿Cómo cambié esto? ¿Cómo cambié el usuario dueño? Con chown. ¿Cómo cambié el grupo? chgrp. Y ahora, ¿cómo voy a cambiar estos permisos? Estos permisos con chmod. Bien, ¿qué significan estos permisos? Recuerden, estos tres para el dueño, estos tres para el grupo y estos tres para los otros. Esto es, lo voy a poner de una forma numérica, como lo traté de hacer acá, solo que no me quedó. Vamos a limpiar. ls-l, acá, en Carlos, ¿sí? Voy a poner sudo chmod 770. Este 7 es para el dueño, este 7 es para el grupo y este 7 es para el resto. Quiero poner esos permisos para la carpeta llamada Carlos. Fíjense, acá está Carlos. Fíjense los permisos. RWX, R-X, R-X. Ahora, ¿cómo quedaron? LS-L. Vamos a verlo. RWX porque le puse un 7, RWX porque le puse un 7. Estos se llaman permisos en octal. Y nada sin acceso para el resto porque le puse un 0. ¿Cómo devienen esos números? Esos números devienen de hacer lo siguiente. Si este bit, y volvemos de nuevo, si este bit está activo para la X, sería 1 por 2 elevado a la 0.
2, si está activado es 1. Entonces, 2 elevado a la 0, 1. Por 1, 1. Este valdría, lo escribo acá abajo, si está activo valdría 1. Vamos para el segundo. Si está activo, sería 1 por 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, por 1 es 2. Este sería 2. Si está activo, activo significa que tiene una W. Que quiero ponerle una W. Quiero activarlo, quiero que tenga el permiso de escritura. Que esté activo significa que quiero que tenga el permiso de lectura. Si es así, este vale 1, este vale 2 y este vale, para este lo escribo ya que me queda espacio, 1 por 2 elevado a la 2. 2 elevado a la 2 es 4, por 1 es 4. Entonces, si yo quiero que estén los 3 permisos activos, bueno, si quiero que estén los 3 permisos activos, la suma de estos números, me va a dar lo que ustedes van a ver aquí. Bueno, Walter, bueno. 7. Si yo quiero que estos 3 bits de acá estén activos, es decir, que tenga el control total, es decir, el control de leer, el control de escribir y el control de ejecutar sobre la carpeta llamada Carlos, voy a tener que activarlo. Y si lo activo, voy a tener 4 por acá, 2 por acá y 1 por acá. Y la suma, otra vez, me va a dar 7. O sea que si queremos que lea y ejecute, ponemos un 5 Bien, y el de exactamente. escritura queda un 0. Que lean y ejecute. Por ejemplo, esto, así. Leer y ejecutar. Tengo que sumar el 1 con el 0, porque acá voy a poner 0 por 2 a la 1. ¿Sí? Entonces me va a dar 0. Y acá 4. La suma de todos estos me va a dar lo que dijo recién el compañero, 5. Si yo quiero este permiso que está acá, si yo quiero este permiso, voy a tener que sumar el 4, porque este lo quiero activo, con el 1, porque quiero este activo. Entonces el permiso es 5. Completo sería 775. Este que está acá arriba, este permiso que está acá arriba comenzando así, ¿sí? Sería esto que quedó acá abajo. 775. O sea, si yo recuerdo que si activo el primero vale 1 y quiero activo el segundo, o sea, más que activo, si quiero ejecución, quiero escritura y quiero lectura, todos están activos, son 7. Si quiero solo lectura y ejecución, son 5. Y si quiero, entre otros permisos comunes, para archivo, porque esto generalmente es para directorio, para archivo voy a querer generalmente el R y el W. A un archivo generalmente lo quiero leer y escribir. Si quiero leer y escribir, va a ser 4 más 2, 6. ¿Sí? Voy a copiar este acá. Para otro archivo. Para otro archivo, si yo quiero tener los permisos, acá vamos a poner, no quiero permisos. Lo voy a sacar. Lo voy a sacar, ¿sí? No pongo el guión medio porque me genera inconveniente ahora, o si no así. Ahí está. Y me va a seguir generando inconveniente. Qué guacho que está. Ahí está. No quiero estos permisos, ¿sí? Por supuesto, en forma gráfica, así. Yo quiero estos permisos. ¿Sí? RW para el dueño, RW para el grupo, nada para el resto. Estos permisos es 4 más 2, 6. 660. Bien, 660. Exactamente. Y lo hacemos, así queda. 660. Entonces, si yo lo voy a definir de forma octal, voy a usar chmod
660 espacio el nombre del archivo o el nombre de la carpeta. Estos permisos de aquí abajo, digo más adelante porque es mucho, ya es demasiado para hoy, y es demasiado realmente, son permisos en forma general para un archivo, ¿sí? Me vuelvo aquí, ¿sí? Y ustedes mirarán los permisos que yo he puesto acá. RWX es 7, RWX es 7, nada es 0. 770 o 770 para la carpeta Carlos con el comando chmod, que es este comando que ejecuté acá. Bueno, así voy a tener que hacer con Jazmín, con María y con Renata. Ahora, ¿qué hago con todos? Donde todos quiero que entren. O sea, Renata, Jazmín, María y Carlos quiero que entre a todos. ¿Cómo resuelvo ese problema? ¿Y cómo resuelvo donde quiero que compa Carlos María pueda entrar Carlos y María y compa Renata Jazmín pueda entrar Renata y Jazmín? Bien, escucho pregunta. Sí requiere práctica, chicos, no tiene vuelta. Hacemos así. Los escucho. ¿Les pareció interesante la práctica? ¿No interesante? Pueden decir, total, nadie aprueba o desaprueba por decir no, vuelta. Me pareció una caca. No pasa nada. No, a mí me pareció bueno. Ah, ¿Sí? Tengo una pregunta, no sé si es técnica o lógica, A ver. pero por ejemplo, si vos querés que escriba, por ejemplo, querés que R no esté activado, es una condición para que, y querés que escriba y ejecute. O sea, va a escribir, o sea, a ver si me explico. Yo creo que R no Sí. está activado. Necesitas leer para después poder Claro, escribir. Sí, claro, sería una condición entonces que claro, esté Gabriel, activado, ahí para que vamos los a otros ver, dos funcionen. claro, después vamos a ver, Gabriel, que hay algunos permisos, por más que uno pueda hacer algunas combinaciones, no tiene ningún sentido. ¿Sí? Yo, por ejemplo, decía, para un archivo no es ejecutable, excepto que sea un ejecutable. La mayoría de los archivos son de lectura y escritura. Uno agarra un archivo de un procesador de texto, un archivo de video, un archivo de imagen, un archivo de texto propiamente dicho, un archivo de configuración en texto plano, un archivo de audio, es un archivo que requiere, ¿sí?, leer y escribir. ¿Sí? Con leer, yo ya lo ejecuto al archivo. Perdón. Con leer, leo su contenido. Los ejecutables son aquellos archivos que requieren ejecución. Por ejemplo, un binario requiere ejecución. ¿Qué otro requiere ejecución? No sé, un archivo de bash o de un intérprete de comando, cualquiera, sea de bash o shell, ¿sí? SH, requieren tener el permiso, la X de ejecución. ¿Sí? Después vamos a ver que si le damos algún permiso, no lo, vamos a encontrar con que no hace lo que queremos que haga. Y estos permisos que hemos visto hoy, y es solo una pequeñísima introducción, porque no puedo dar en una clase todo lo que di si no lo vemos varias veces más, estos son los permisos con que trabaja un sistema GNU Linux sin establecer listas de control de acceso, con la cual se puede hilar más fino, porque acá nos vamos a encontrar que vamos a tener limitaciones después para establecer permisos. Y como siempre digo en las clases, este sistema es muy simple y resuelve muchos problemas, pero si yo quiero tener una lista de control de acceso porque necesito algún otro permiso, no lo puedo hacer. Es decir, si yo quiero que aquí, además del usuario dueño sea de Carlos, el usuario dueño Carlos, sea Juan, sea Pedro, sea María, acá no se puede hacer. Acá el dueño hay uno solo, es Carlos. Y después, ¿quién otros pueden, por ejemplo, escribir o leer? El grupo. Pero si yo necesito que una parte de ese grupo pueda leer y otra parte de ese grupo pueda escribir, no, eso no lo puedo hacer. Con estos permisos no lo puedo hacer. Y estos son los permisos que trae Linux por defecto. Estos permisos son simples, son potentes, no genera confusión. Con un simple vistazo veo lo que tiene definido, pero tiene la otra contrapartida. Si quiero hilar más fino, o necesito hilar más fino, necesito
configurar ACL o lo que es lista de control de acceso, que son las que maneja Windows, donde puedo yo definir, ¿sí? Mucha más cantidad de permisos para distintos grupos, para distintos usuarios. Acá hay, recuerden, un solo, para que registremos el ejemplo de recién, para la carpeta Carlos había un grupo, un dueño, que yo puse el usuario Carlos. No puede haber otro dueño, existe uno solo, no hay otro dueño. ¿Y quién otro tiene acceso? Los del grupo Carlos. Bien, ¿y ese grupo qué control tiene? Y por ahí lectura solamente. Bien, y si preciso que otro usuario tenga acceso, pero de lectura a escritura, no lo puedo hacer con estos permisos. Con estos permisos no lo puedo hacer. Pero eso dejémoslo más para adelante. Cuando yo les doy una práctica, ustedes van a decir, igual, pero con esto no lo puedo hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que usar ACL o listas de control de acceso. Bien. Está bien, está bien. Está interesante, Bien. está muy interesante el tema. Lo que a mí me enseñaron desde un principio y lo que he leído en más de una canción es esto. Si vos te las arreglás con los permisos que por defecto trae los sistemas operativos GNU Linux, no te la complique y hacelos con eso. Ahora, si eso no te resuelve tu problema, implementa ACL. No sé si fui claro. La idea es que sea claro. ¿Sí? Los permisos por defecto son muy simples. Y yo solo mirando, porque solo mirando esa línea, yo sé quién tiene acceso o quién no. El dueño y ese grupo. Y si algún otro tiene acceso, algún otro de los otros. Las ACL no se ven. Hay que ejecutar comandos para ver las listas de control de acceso. O sea, qué otros usuarios y qué otros grupos tendrían acceso a ese archivo, a esa carpeta. Entonces, prima la regla número 1. Si te las arreglas con los permisos por defecto, que son leer y escribir y ejecutar para el dueño, leer y escribir y ejecutar para el grupo que defino allí, y 0 para el resto, hacelo con estos permisos. Si eso no te alcanza, implementa ACL. Bien. ¿Listo? Un espectáculo. No sé si un Se entendió, se espectáculo. entendió. A ver, Clarito quedó. nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Traten de instalar sistema GNU Linux. Voy a ver si hago de una vez por todas esa encuesta, si ustedes instalan o instalen lo que quieran como sistema operativo GNU Linux. La idea es que todos podamos después resolver las problemáticas, ¿verdad? Sí, por ahí Pero ponernos de acuerdo que sea una distribución yo, que sea un privado de Debian, por ejemplo, o claro, de alguno. sí, Cosa que tenga los mismos comandos, por lo menos. sí, porque si cambiamos, o sea, si cambiamos de un light Debian o como decís vos, de un derivado de Debian, ya después con los comandos no vamos a tener muchos problemas, pero con lo que es el administrador de paquete, y sí, va a cambiar. El administrador de paquete o el gestor de paquete, que acá es, no sé, apt, aptitude, synapt, y algunos de esos ya no existen más, ¿sí? En otras distribuciones como Red Hat tenemos RPM, en otras Joom, digo, Sí. ya ahí mezclamos. Yo me manejo dentro del ámbito de Debian, ¿sí? O los como Debian, ¿sí? Distribuciones que derivan de Debian. Me llevo muy bien con ese administrador de paquete porque siempre he trabajado con ellos. Bueno, vamos a hacer entonces voy a mandar por WhatsApp y ustedes elijan. No es obligatorio, es recomendable que instalemos todo un Light Debian o un Debian o un Ubuntu o un Mint derivado de Debian. ¿Bien? Perfecto. Bien. Bien. Perfecto, profe. Nos vemos entonces el lunes, si Dios quiere. ¿Sí? Cualquier Os cosa me vemos. van avisando. Que tengan linda noche. No, profe. Cuídense del Vale, frío. Walter, nos Vamos, Adiós. Wally. Nos vemos. Adiós. Chao, Chao. profe, nos vemos. Adiós. Que pasen linda noche. Buen fin de buena semana. Gracias. Chao, profe. Igualmente. Gracias. Chao. Te queremos, profe. Bueno, vale. Adiós. Adiós. Chao. Adiós. Bien. Muy bien.
Eh, paramos la grabación.